Dios les guarde, mis hermanos. Bienvenidos a la continuación de la serie Un Dios Moral. En este día de hoy vamos a seguir con nuestra segunda parte de esta serie y hoy queremos compartir un nuevo tema, ¿no? Para seguir aprendiendo a la luz de la palabra de Dios, que nosotros estamos frente a un Dios moral, es decir, el Dios de la Biblia es un Dios moral, y por esta razón estamos estudiando en toda la Escritura para que podamos ver que evidentemente estamos ante un Dios moral, que el Dios dueño y creador de todo lo que hay, pues evidentemente es un Dios moral. En la primera parte estuvimos aprendiendo un poco acerca de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y pudimos explicar en ese momento de la razón por la cual ellos fueron sacados de manera abrupta y de manera violenta del jardín del Edén, y pudimos concluir en ese momento pues que evidentemente fue porque la santidad de Dios fue ofendida, porque Dios no soportó en su presencia al hombre ya en una condición caída, en una condición inmoral. Para este momento vamos a plantear una nueva pregunta, y la cual también vamos a desarrollar durante todos estos minutos que estaremos juntos para estudiar la palabra de Dios. Y la pregunta que vamos a tratar en el día de hoy nos dice: ¿por qué causas vino el juicio de Dios sobre la humanidad? ¿Por qué causas vino el primer juicio, ¿Por qué causas vino el primer juicio de Dios sobre la humanidad? Hay un texto muy importante que nos lo pudo hablar el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, en Mateo capítulo 24, en medio de este momento en donde el Señor estaba dando muchas enseñanzas apocalípticas o muchas enseñanzas escatológicas, en donde el Señor pues trataba de darle luz a los discípulos acerca de las cosas que estaban por suceder en el futuro. Y una de las cosas que llama la atención es lo que encontramos dicho por la boca de Jesús en Mateo capítulo 24, el versículo 38, que nos dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto es lo que nos dice Mateo capítulo 24, el versículo 38. El Señor aquí nos está hablando y nos está inclusive enviando de un solo jalón al Génesis capítulo 6, porque el Señor aquí está diciendo algo bastante importante. Él está diciendo que su venida, es decir, la venida de Cristo Jesús, este evento que la palabra del Señor nos lo identifica, ¿verdad?, como el arrebatamiento de la iglesia, ese evento que todo cristiano que ha nacido de nuevo debería estar esperando para este tiempo y para todo el tiempo que podamos estar en la tierra. Mientras no ha sucedido, la iglesia debe esperar la venida del Señor. Pues bien, el mismo Señor nos decía que esa venida, su venida, sería caracterizada por un tiempo, por un momento de la historia en donde sería exactamente a los días previos del diluvio. Es decir, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este momento? Vamos a estudiar cuál fue la causa por la cual vino el primer juicio sobre la humanidad. ¿Cuál fue la causa que llevó a que el Señor en un determinado momento pues decidiera tomar un hombre llamado Noé, para enviar a Noé a construir un arca, en donde Noé, que la misma palabra nos certifica que halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé obedeció
y Noé construyó esa arca que el Señor le había mandado, y en dicha arca pues se salvó Noé y toda su familia, los únicos sobrevivientes del arca. De lo demás, toda la humanidad, animales, seres humanos, todo ser vivo que había en esta tierra, pues sencillamente pereció. Simplemente sobrevivió Noé, su familia y los animales y los vegetales que el Señor también había preservado dentro de su arca. Pero vamos a ver un poco en Génesis capítulo 6, porque aquí tenemos muchas cosas que vamos a aprender en el día de hoy para que nosotros podamos ver cuál fue realmente la causa del primer juicio sobre la humanidad y qué importancia tiene para nosotros en el día de hoy. Los cristianos del siglo XXI debemos revisar las escrituras y ver si todavía las mismas condiciones que llevaron a que el Señor estableciera o decretara el primer juicio sobre la humanidad, necesitamos revisar a ver si estas mismas cosas no permanecen en el día de hoy, porque evidentemente una de las cosas que el mundo se ha olvidado, una de las cosas que el mundo ha ignorado, es que Dios es un Dios moral. Dios es un Dios santo, como bien lo pudimos aprender en la primera parte de esta entrega. Nosotros, la palabra del apóstol Pedro, nos decía de boca del Señor, porque esto lo decía el Señor de sí mismo cuando nos decía en primera de Pedro capítulo 1 versículo 16: sed santo porque yo soy santo. Esta es la realidad en el día de hoy que mucha gente ha olvidado. Dios, a pesar de que la palabra nos dice que Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, a pesar de que la palabra del Señor también nos deja bastante claro que Dios es dueño de todo lo que existe, por eso se le conoce como el creador. Él es el creador, Él es el dueño de todo lo que hay. El Elohim se le conoce en el hebreo, Él es el creador, pero ninguna de estas cosas realmente plantean o identifican la esencia de lo que en verdad es Dios. Dios, su esencia, lo que realmente es el Señor, es un ser santo, es un ser puro, es un ser apartado de toda maldad, es un ser apartado de toda corrupción. Y eso lo podemos ver bastante claro en la primera entrega, en donde pudimos ver cómo Adán y Eva, esto es importante para nosotros, cómo Adán y Eva, pues evidentemente perdieron toda una vida de bendición en el Edén por un solo pecado. En algún momento hay personas que tratan de analizar esto con lógica humana y dicen, pero bueno, un solo pecadito, ¿por qué Dios fue tan intransigente? ¿Por qué Dios no les concedió a ellos otra oportunidad? Pues evidentemente creo que el Señor quería plantear desde un primer momento que Él es un Dios que no iba a jugar con el pecado. Y esa misma condición la hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor nunca le ha tolerado ni un pecado a los hombres. El Señor siempre ha estado en contra del pecado. El Señor siempre ha estado en contra de la maldad. Y esto va a permanecer por los siglos de los siglos, para siempre jamás, porque Dios nunca muere y Dios jamás morirá. Es decir, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Nos corresponde a nosotros entender y conocer, hermanos, que estamos frente a un Dios moral, que si nosotros estamos diciendo que somos hijos de Dios, pues tienen que conocer bien a su Padre, conocer bien a tu Señor,
Tu Señor es un Señor moral, es un Señor santo, que Él no va a comulgar, Él no se va a unir a cualquier persona que realmente no persista o no persiga una vida de santidad. Antes de llegar a Génesis capítulo 6, algo muy importante que también vamos a ver antes de poder detallar un poco cuáles fueron las causas que llevaron al primer juicio en esta humanidad, es importante que podamos ver que a partir del capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, el capítulo 4, nosotros podemos ver el nacimiento del primer hombre caído, el primer hombre que nació en una condición caída, y ese hombre se le llamaba Caín. En el capítulo 4 vamos a ver algo interesante que yo simplemente le voy a desarrollar la historia, y bueno, confiado en que usted también pueda tener su Biblia ahí abierta para revisar las escrituras. Es muy importante certificar con la palabra escrita toda palabra hablada de parte de Dios. Aquí no existe de que Dios me dijo o que yo lo pensé así. Simplemente le voy a desarrollar la historia, pero yo estoy confiado que del otro lado estará usted con una Biblia en su mano para certificar que evidentemente lo que se está hablando aquí está certificado por la palabra escrita. Así debe ser y así tenemos que mantenerlo como cristianos. Pero bueno, vemos un poco como como Caín, el Caín naciendo en una condición pecaminosa, ya nacido en una condición alejada del Señor. La palabra nos dice en Génesis capítulo 4 que tanto Caín como Abel, ¿verdad?, que también fue el segundo hombre nacido en la condición caída, vemos en Caín y Abel que llegando el tiempo ellos presentaron una ofrenda delante del Señor, y como bien la mayoría lo sabemos, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Fíjense que el desprecio y el agrado vino primero por lo que ellos eran como persona, y posteriormente, ¿verdad?, se hace referencia a lo que ellos trajeron. Sí, muchas veces se malentiende y muchas veces se dice que Caín fue rechazado porque él llevó, ¿verdad?, fruto de la tierra, de lo que él trabajaba en la agricultura, y entonces dicen que Abel fue aceptado porque él llevó un corderito, pero esa no es la verdad. Más adelante en los relatos bíblicos, ¿verdad?, vemos que inclusive Israel, ¿verdad?, ya como nación, en algún momento también ha traído ofrendas de la tierra, como las fiestas de las primicias, ¿verdad? Y evidentemente el Señor también las aceptaba. Pero aquí estamos viendo algo teológico. Por lo menos cuando usted ve el capítulo 4, el versículo 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, el Señor que conoce los corazones, el Señor que conoce las vidas y no necesita que nadie le diga nada, porque Él ve lo que el hombre no puede ver. La Biblia dice que el Señor no miró con agrado a Caín ni tampoco a su ofrenda. Pero la historia sigue avanzando, y ante ese rechazo de parte de Dios hacia Caín y hacia su ofrenda, y la aceptación que entonces sí tuvo el Señor para Abel y para su ofrenda, pues Caín evidentemente empezó a maquinar una serie de cosas en su corazón. Automáticamente allí el Señor le hace una advertencia a Caín, haciéndole entender que dentro de él se estaba gestando una posibilidad de hacer el mal. Pero a la vez el Señor, en el versículo 7, el Señor le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú
te enseñorearás de él. ¿Qué está diciendo el Señor a Caín? El Señor le está advirtiendo a Caín que se está gestando algo maligno, algo perverso en su corazón, y el Señor le está advirtiendo a Caín a que realmente él pudiese tomar la valentía o la decisión de optar por la mejor respuesta. Y le hizo entender a Caín también en ese versículo 7 que él tenía toda la potestad para vencer ese pecado. El Señor le estaba dando bastante claro a Caín que él tenía la posibilidad de vencer, de resistir ese pecado. Pasan muchos años después y encontramos que Santiago también nos dice a nosotros, a la iglesia, en Santiago 1 versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es decir, el mismo principio que se aplicó para Caín es el mismo principio que también se aplica para nosotros en el día de hoy. Tenemos la capacidad de resistir al pecado. Tenemos la posibilidad de resistir la tentación. Pero bueno, creo que todos sabemos cuál fue la decisión de Caín. Caín decidió por el mal y en un arranque de ira, pues Caín decidió matar a su hermano Abel. Posteriormente vemos que el Señor, allí sí, una vez que Caín terminó de decidir por el mal, como Dios es un Dios moral, fíjese que Dios no se quedó desinteresado. Fíjese que Dios no se quedó indiferente. Cada vez que el hombre viola la palabra de Dios, Dios no se va a quedar indiferente, mi hermano. Y vemos que el Señor rápidamente, automáticamente, Caín terminó de quitarle la vida a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida de esta tierra. Vemos que el Señor interviene y allí vamos a ver algo pues realmente interesante en el versículo 11 del capítulo 4, y es que vemos entonces el Señor maldecir por primera vez a un hombre. Fíjese todo lo que está sucediendo aquí solo por la razón de que Dios es un Dios moral. Fíjese que Dios no le dijo a Caín que a pesar de que él mató a Abel, pero como él le llevó frutos de la tierra, entonces le iba a perdonar, porque Dios no se mueve por estas cosas. A Dios no le importa lo que usted y yo tengamos, lo que usted y yo le ofrezcamos. A Dios lo que importa es cómo está nuestra vida. A Dios lo que importa es que si usted y yo estamos haciendo su voluntad. Entonces en el versículo 11 estamos observando que por primera vez en la historia Dios está maldiciendo a un hombre. El versículo 11 dice: ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí estamos viendo al Señor no maldiciendo la tierra como ya lo había hecho cuando Adán y Eva pecaron. Aquí no estamos viendo al Señor maldiciendo ninguna otra cosa, sino está maldiciendo al mismo Caín. Si Dios maldiciendo a un hombre que ofendió su santidad, a un hombre que decidió, fíjese, el amor de Dios fue manifestado en primer lugar, porque Dios le advirtió. ¿Qué más amor puede haber? ¿Qué más amor podemos recibir de parte de Dios? Dios le advirtió a Caín las consecuencias que podían pasar si él abría la puerta del pecado. Con todo y ello, el amor de Dios siguió insistiendo y le hizo saber a Caín que él tenía poder para no pasar esa puerta de pecado. Pero una vez que Caín decidió por el pecado, pues evidentemente el juicio de Dios fue implacable sobre él. Y así Caín fue desterrado una vez más de la presencia de Dios, otro hombre más siendo desterrado de la presencia de Dios por ofender a la santidad de Dios. Y ahí nosotros empezamos a ver que empieza a gestarse toda una descendencia de la familia en torno a Caín. Caín se va a una ciudad, ¿verdad? Y cuando ya Caín tiene su primer hijo, le llama Enoc, y Caín edificó una ciudad allí
y le puso el nombre de su propio hijo Enoc. Y a partir de ahí, mis hermanos, la historia nos enseña cómo toda la descendencia de Caín se empieza a gestar una cantidad de hombres valientes, hombres con muchas capacidades naturales. En la descendencia de Caín, pues tenemos el origen, ¿verdad?, de los hombres que trabajaron la ganadería, como lo fue a través de Jabal, ¿verdad?, que fue el que impulsó o de parte de él se originó todo lo que es la acción o el trabajo ganadero. También tenemos uno de los descendientes de Caín, como Tubal-Caín, que también fue el padre. Cuando dicen que fue el padre, es una referencia de que en él se originó todo ese trabajo. Ahí vemos que en Tubal-Caín se originó todo lo que es trabajar con los metales preciosos como el bronce, el hierro, el oro posiblemente, y todas estas cuestiones se daban allí. Pero también en la descendencia de Caín vemos que también nacen hombres como Lamec. Lamec se convirtió en el primer bígamo, el primer hombre adúltero de esta tierra, un hombre que ya tenía una esposa, pero le fue insuficiente una sola esposa y decidió buscar por una segunda esposa, y ese Lamec que encontramos allí, pues evidentemente se convierte en el origen del adulterio, en el origen de los hombres inconformes sexualmente, inconformes, ¿verdad?, solamente con una mujer. Y de ahí pues podemos ver el origen de lo que hoy en día se conoce como la promiscuidad sexual. Hombres que no se conforman con una sola pareja, con una relación monógama, como así lo había establecido el Señor desde el Génesis. Y bueno, y estamos viendo todo esto, y usted me estará preguntando ¿qué de importancia tiene esto, pastor? Pues bueno, la importancia que tiene todo esto es que usted y yo estamos viendo que la descendencia de Caín fue una descendencia que tuvo muchos éxitos materiales, una descendencia que tuvo muchos éxitos en la tierra. Posteriormente vemos que de ese mismo linaje de Caín, pues evidentemente empiezan a salir grandes naciones, empiezan a salir una gran cantidad de gente que fueron muy avanzados, tuvieron mucha inteligencia, tuvieron muchas capacidades, tuvieron muchos recursos para hacer muchas cosas en la tierra, pero ante Dios eran inmorales. Fíjese bien que una cosa no está relacionada con la otra. A veces asociamos que el hecho de que una persona tenga dinero, a veces asociamos que el hecho de que una persona por lo menos sea exitosa en esta tierra, necesariamente pensamos que esa persona está contando con la aprobación de Dios. No es así del todo. No significa que sea así, porque el Dios que servimos no está tan interesado en nuestros logros materiales, sino que Él está interesado en que usted y yo hagamos su voluntad. Eso es lo único que a Dios realmente le importa de nosotros, que usted y yo, que nosotros, que la humanidad, que cada hombre que está en esta tierra haga su voluntad. Su palabra fue dada al hombre no para que el hombre alcanzara éxitos materiales, sino para que el hombre alcanzara éxitos espirituales. Y déjeme decirle que esos éxitos espirituales no es otra cosa que atinarle al blanco. El blanco es Dios. Y mientras no le atinemos al blanco, siempre estaremos errando al blanco. Y como dice la teología, errar al blanco es pecado. Errar al blanco es lo peor que a nosotros nos puede pasar. Y lamentablemente no podemos obviar que en el día de hoy hay muchos hombres, hay mucha gente errando al blanco a diario, a pesar de que son exitosos materialmente, a pesar de que pueden estar manejando la camioneta del año. Fíjese, el día de hoy podemos ver todo lo que es la farándula del mundo, y usted puede ver Hollywood. Fíjese, el día de hoy el mundo de la política, usted puede ver
todos los reyes, los poderosos, los presidentes. Fíjese el mundo del deporte. Hoy en día es una cosa increíble toda la riqueza que puede acumular un deportista. Pero fíjese que ninguna de estas cosas que ellos obtienen pueden ayudarles a resistir el pecado, porque la gran mayoría de ellos son promiscuos. Fíjese los artistas de Hollywood, el que menos se ha casado 2 o 3 veces. Eso es divorcio por todas partes. Eso es un fracaso moral. Consumen marihuana, consumen droga, son borrachos, son adúlteros, son promiscuos, son homosexuales. De todo eso pasa. De todo eso pasa con ellos. Pero cuando nosotros estamos viendo la faceta del mundo, pareciera en el mundo nos dicen que ese es el éxito. Y lamentablemente mucha gente cree que ese es el éxito, pero ese no es el éxito. Porque fíjese que a Dios no le interesa cuánto dinero pueden estas personas acumular. A Dios no le interesa cuántos logros deportivos pueda acumular un deportista. A Dios no le interesa si ganaron la copa, si no ganaron la copa, o cuántas veces hayan levantado la copa en su respectivo deporte. A Dios lo que le importa es que cada hombre de esta tierra atine al blanco, y el blanco es Él. Que cada hombre en esta tierra entre en la zona de santidad, y esa zona de santidad es Dios. Así como sucedió con Moisés. Cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios, Dios le dijo, cuando Moisés se acercaba a ver por qué la zarza no se consumía, Dios le dijo a Moisés: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar, fíjese qué cosa tan linda, porque el lugar donde tú estás es tierra santa, es lugar santa. Ahora, ¿qué hacía ese lugar santo? Porque es un lugar que geográficamente hasta el día de hoy persiste, ¿verdad? Como es el Monte Oreb, por allá por el desierto del Sinaí. Pero ¿qué hacía de ese lugar santo? ¿Qué hacía de ese lugar un lugar pues totalmente diferente a todos los demás lugares que había en la tierra? Y era que la presencia de Dios en ese momento estaba allí. Es decir, mis hermanos, cada vez que tengamos un encuentro con Dios, cada vez que realmente nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, no lo dude, no lo dude, no deshoje la margarita más. Dios le va a pedir a usted y a mí una vida de santidad, porque Dios es santo, y como lo hemos repetido reiteradas veces en esta serie, como Dios es santo, Él nos está pidiendo que también nosotros seamos santos, con la única finalidad de que usted y yo podamos tener comunión con Él. Pero en el capítulo 5 también vemos algo realmente interesante. Una vez que Caín, pues como ya lo expliqué hace un momento, ¿verdad?, terminó de quitarle la vida a Abel, pues la Biblia también nos dice que a Adán y a Eva les nació un tercer hijo. Este hijo tenía el nombre de Set, que significa sustitución, ¿verdad? Es el hijo que nació en reemplazo de Abel, a quien había matado Caín. Y también vemos algo interesante, porque entonces a partir de Set, también la Biblia nos habla de una cantidad de hombres. Tenemos nombres muy importantes en todo este linaje que viene de Set. Tenemos nombres como Enos, tenemos nombres como Noé, que también va a concluir. Ahí lo tenemos también en ese linaje. Pero la Biblia dice algo bastante interesante, que estos hombres del capítulo 5 fueron hombres que sí se dedicaron a buscar a Dios. Qué cosa tan linda. Sí estamos viendo que todo parte de una decisión. Todo parte de una decisión. En el capítulo 4, para que usted lo tenga registrado ahí en su Biblia, en el capítulo 4 encontramos el linaje de todos los hombres que decidieron no hacer la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 5 encontramos entonces el linaje y la descendencia de todos los hombres que sí habían decidido hacer la voluntad de Dios, por lo menos hasta que llegamos al capítulo 6. Y ahí empieza
todo el meollo del asunto. Entonces ya vimos que el capítulo 4 tenemos la lista o la descendencia de todos los hombres, partiendo desde Caín, que habían decidido no hacer la voluntad de Dios. Hombres promiscuos, hombres adúlteros, hombres paganos, en toda la expresión de la palabra. Pero en el capítulo 5, ahí encontramos la descendencia, ¿verdad? Partiendo desde Set. Ahí encontramos la descendencia de todos los hombres que sí habían decidido hacer la voluntad de Dios. Hombres que sí empezaron a invocar, como lo dice en el capítulo 5, que empezaron a invocar el nombre de el Señor. Entonces ahí vemos algo bastante interesante, porque tenemos dos linajes. Nunca olvide esto. Entonces tenemos el linaje de Caín, hombres pecadores, hombres perversos, y tenemos el linaje de Set, que se conoce ya en el capítulo 6, lo vamos a encontrar con la referencia los hijos de Dios. Entonces voy a repetirlo de nuevo porque quiero que usted tenga la mayor luz sobre esto para el día de hoy. En el capítulo 4 encontramos los hijos de los hombres que están identificados en la descendencia de Caín, hombres perversos, hombres pecadores, hombres malditos inclusive por el Señor cuando maldijo a Caín. Y tenemos en el capítulo 5 la descendencia de los hijos de Dios. Hijos de Dios, escuchen bien, la descendencia de los hijos de Dios, hombres que estuvieron invocando el nombre del Señor, que estuvieron buscando al Señor. Tenemos hombres también tan significativos en ese capítulo 5, el versículo 24, como lo fuera Enoc, en donde la palabra de Dios también nos deja un tremendo testimonio de la vida de Enoc, cuando dice, y Enoc caminó con Dios, una cosa preciosa. Y Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. Ahí tenemos uno de los primeros hombres registrado en la Biblia que no vio muerte, porque fue traspuesto por el Señor y él simplemente fue ascendido a los cielos, pues de esta manera que Dios quiso para su vida. Entonces, 4 descendencia de Caín, 5 descendencia de Set. Pero entonces llegamos al capítulo 6, que es el capítulo que me interesa ver las causas, ¿no? En el día de hoy. Llegamos al capítulo 6 y leemos lo siguiente. Capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, fíjese interesante, que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son estos hijos de Dios? No son ángeles, como mal predican por ahí o mal enseñan por ahí. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? La descendencia de Set. Nunca se les olvide, por favor, hermanos. La descendencia de Set. Estos son los hijos de Dios que se está identificando aquí en el capítulo 6. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, ¿quiénes son esas hijas de los hombres? Las mujeres de la descendencia de Caín. ¿Ve? Las mujeres de la descendencia de Caín. ¿Ve? Mujeres que sus padres fueron pecadores. Mujeres que sus padres fueron hombres malvados, una cultura malvada. Mujeres que crecieron sumidas en el pecado. Mujeres como Jezabel, mujeres como Dalila. Estas son las mujeres de las hijas de los hombres identificados en la descendencia de Caín. Pero ¿qué está queriendo decirnos la palabra allí? La palabra nos está diciendo en el versículo 2, lo voy a leer de nuevo, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Amado hermano, entienda que lo que activó, por utilizar esa palabra, lo que decretó, lo que llevó al primer juicio, al gran diluvio sobre esta tierra,
fue la caída moral de los hijos de Dios. Fue cuando los hijos de Dios, que estaban representados en la descendencia de Set, empezaron a mirar a las hijas de la descendencia de Caín. La Biblia dice que los hijos de Dios se fueron a mezclar con esas mujeres incorrectas. Se fueron a mezclar con esas mujeres paganas. Se fueron a mezclar con esas mujeres, fíjese tremendo, que aunque eran hermosas, pero no eran mujeres que agradaban a Dios. No eran mujeres que hacían la voluntad de Dios. No eran mujeres que querían ayudar a sus esposos a servir mejor al Señor. Todo lo contrario. Eran mujeres carnales. A lo mejor eran como las mujeres que el día de hoy usted y yo podemos observar por todas partes. Eran mujeres que no tenían ningún problema al desnudo. Eran mujeres que no tenían ningún problema a soltarse en los brazos de cuantos hombres fuera necesario para alcanzar éxito material o éxito de farándula. Cuando hablamos que Dios es un Dios moral, no podemos obviar, hermano, que Dios le interesan estas cosas. Por eso es que Dios ha mandado a que sus hijos deben guardarse de estas mujeres. Proverbios capítulo 4 nos habla de ellos. Proverbios capítulo 7 también nos alerta acerca de la mujer adúltera. Acerca de la mujer que no nos sirve para avanzar en el reino. Pero fíjese algo y lo voy a volver a resaltar. No importa que sean lindas. No importa que tengan mucho maquillaje, no importa que tengan las medidas perfectas según el estereotipo de este mundo, no importa. Lo que debemos entender es que nosotros estamos para servir a un Dios moral y ese Dios nos ha mandado a no mezclarnos con todo aquello que no le gusta a Él. Así como la caída de Sansón se dio cuando Sansón empezó a unirse con las mujeres filisteas. Lamentablemente en el día de hoy hay muchos hombres cristianos uniéndose a unas mujeres pero tan incorrectas, uniéndose a unas mujeres que realmente no quieren servir al Señor. Siento mucha pena, siento mucha tristeza por muchos jóvenes que de repente crecieron en la iglesia, jóvenes que de repente tenían tanto futuro ministerial, jóvenes que de repente cuando uno los veía, pues de repente sirviendo al Señor, era tanta las ganas, tanta la devoción que tenían por el Señor. Pero llegó el tiempo de la escogencia, llegó el tiempo de escoger y se dejaron llevar por la hermosura. Fíjese que la palabra del Señor siempre nos ha alertado acerca de la hermosura, porque una de las primeras características que evidentemente tiene una mujer adúltera es que ella siempre quiere ella quiere resaltar la hermosura. Quiere resaltar la belleza física, quiere resaltar la belleza corporal. Por eso que usted ve el día de hoy, las mujeres andan por la calle, lo que les falta es literalmente desnudarse, es lo que les falta a muchas mujeres en la calle. Usted ve como el día de hoy las mujeres se operan los senos, se operan su parte trasera, se inyectan los labios, se ponen unos maquillajes pues realmente extravagantes. ¿Con qué finalidad? ¿Qué está detrás de todo aquello? Que usted y yo, mis hermanos, varones de Dios, esta es la tentación para usted y para mí. Ellos no lo están haciendo para que caiga el mismo hombre pagano que la ha estado tratando mal por muchos años o le ha estado dando mala vida por muchos años. No, el objetivo son los hijos de Dios. El objetivo es aquel jovencito que está en la iglesia y se consigue con este tipo de muchachitas, se consigue con este tipo de jóvenes, bien sea en el liceo, bien sea en la escuela, bien sea en la universidad. Y muchas veces estas jovencitas, hijas de Caín, hijas de los hombres, terminan apartando a nuestros jóvenes del camino del Señor.
Por eso el día de hoy nosotros no podemos seguir haciéndonos el oído sordo y pensar que no hay un Dios moral que está viendo nuestras acciones. Dios está mirando nuestras acciones. Dios está observando porque el Señor estaba mirando desde los cielos y evidentemente los hijos de Caín estaban pecando. Pero todavía no había venido el juicio. Todavía no había llegado el diluvio. El diluvio llegó, fue cuando el Señor observó y notó que los hijos de Dios, sus hijos, los santos se corrompieron. Cuando los santos se corrompen, pareciera que ya no hay esperanza. Cuando los hijos de Dios pierden la integridad, cuando los hijos de Dios se ensucian con las cosas del mundo, pareciera que ya no hay esperanza. Cuando la iglesia, en vez de mostrar un reflejo de Cristo, está mostrando es un reflejo del mundo. Qué vergüenza en el día de hoy. Qué vergüenza en el día de hoy cómo la iglesia no hace otra cosa más que copiar al mundo. Eso es lo que hace la iglesia del siglo XXI, copiar al mundo. Todo lo que el mundo hace es lo que quieren meter en la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo estaremos de pie ante un Dios moral, ante un Dios que su expresión máxima es santidad? Santidad significa apartado. Dios le estuvo diciendo a Israel durante toda su travesía por el desierto, aún después del desierto, el Señor le decía por medio de Moisés en Deuteronomio, el Señor le decía: no imiten la práctica de los cananeos, no imiten las prácticas de los cananeos en la tierra que van a habitar. Hoy en día pareciera que la iglesia está ciega, está sorda. No entiende que nosotros no estamos llamados a imitar el mundo. El mundo agarró y se inventó su Grammy. Y están dándose premios para exaltar su ego maligno, su ego pecaminoso. El mundo agarró y se inventó su Oscar para poder premiar a sus Dalilas, para premiar a su Jezabel. ¿Qué ha hecho la iglesia? La iglesia ha copiado al mundo. Ahora tenemos que premio ARPA, tenemos que premio lo nuestro cristiano. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Todo esto son prácticas inmorales que tarde o temprano, mis amados hermanos, van a desencadenar el juicio de Dios primero sobre la iglesia. Porque Pedro lo dijo en primera de Pedro 4:18. Es tiempo de que el juicio de Dios empiece por la iglesia. Porque no es posible, mi hermano, que llamándonos hijos de Dios estemos enamorados de los pecados de este mundo. No es posible. El versículo 3. Cuando el Señor miró desde el cielo que sus hijos ya ahora estaban locos detrás de las hijas de Caín. Ya se había fusionado la santidad de los hijos de Dios con la maldad de los hijos de Caín. Ya ahora parece increíble, pero ahora estaba un hijo de Dios unido con una hija de Caín. Es decir, había un hijo de Dios que tenía por suegro al diablo. Porque si usted se casa con una hija de Satanás, usted tiene al diablo por suegro. Y eso le dolió al Señor en su corazón. Le dolió al Señor en su corazón porque Dios es un Dios moral. A Dios no le importó si había riqueza de por medio como en el día de hoy. A Dios tampoco no le importa, mis hermanos, las riquezas. A Dios no le importa cuánto dinero acumula usted. A Dios no le importa cuán bien le está yendo en su empresa o cuán bien le está yendo en su negocio. A Dios lo que le importa es su vida delante de Él. Cuánta santidad está reflejando usted. Cuánta vida de santidad está presentando delante de Dios a diario. Porque Él ha dicho, y lo vuelvo y lo reitero: sed santos
porque yo soy santo. El estándar de nosotros es Dios. Nuestro patrón es Dios. Nuestro modelo es Cristo Jesús, que vino a esta tierra y vivió una vida perfecta. Por eso el Señor decía en Mateo capítulo 3, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque Dios solamente se complace en aquellos que hacen su voluntad. Dios solamente se complace en aquellos que viven en santidad. Dios solamente se complace en aquellos que resisten hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso es cristianismo. Cristianismo no es que el mundo les aplauda por ganar Grammy. Cristianismo no es que el católico crea que es igual al cristiano, porque el católico adora a María, pero el cristiano se adora a sí mismo muchas veces. El católico se arrodilla ante los yesos, se arrodilla ante un montón de cosas vacías, pero muchas veces los mismos cristianos se arrodillan ante un montón de pecados en este mundo. Es una vergüenza, lo vuelvo a reiterar, la manera tan vergonzosa que la iglesia de hoy está imitando al mundo, solo está dejando en evidencia que la mayoría no son de verdad del Señor. Juan decía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Esto fue lo que le dolió al Señor en su corazón en el capítulo 6, que sus hijos, en vez de permanecer, que sus hijos, en vez de resistir las tentaciones de esas mujeres descendientes de Caín, sus hijos cayeron. Y cuando sus hijos cayeron, pues el primer diluvio ya estaba a la puerta de la historia. El primer juicio de Dios sobre esta tierra no vino porque el hombre no progresó materialmente. El primer juicio sobre esta tierra no vino porque el hombre no podía alcanzar éxito material. El primer juicio de este mundo no vino por ninguna de estas cosas tan vacías y tan superficiales. El primer juicio de este mundo vino porque los hijos de Dios se corrompieron moralmente, porque los hijos de Dios perdieron la integridad, porque los hijos de Dios se avergonzaron del evangelio y se fueron a aplaudir las cosas de este mundo. Eso trajo el primer juicio de Dios. Y no lo dude, mi hermano, como lo decía Jesucristo en Mateo 24:38, esto también va a traer el arrebatamiento de la iglesia, en donde el Señor habrá de dar evidencia quiénes eran de Él y quiénes no eran de Él, porque llegará el día de la separación. El trigo y la cizaña se van a separar y la cizaña se va a quedar, será echada al fuego, porque Dios no comulga con el pecado y Dios tampoco aplaude el pecado. En capítulo 3 nos dice del Génesis 6, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Fíjese bien, el Señor dijo, son carne, quieren vivir para los deseos de la carne, no quieren las cosas espirituales, anhelan son las cosas de la carne. Pasaron muchos años después y el apóstol Pablo nos dijera en Gálatas capítulo 5, y nos enseñó el apóstol Pablo bastante claro qué son las obras de la carne y qué son los frutos del espíritu. Y yo le pregunto a usted en el día de hoy que me está escuchando, ¿para qué está viviendo usted? ¿Está viviendo para la carne o está viviendo para el espíritu? Porque Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los hijos de Dios son los que andan conforme al Espíritu. Romanos 8:14 dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos
son hijos de Dios. No se equivoque, mi hermano. No existe el cristiano carnal. No existe el cristiano carnal. El cristiano carnal es un mundano engañado. El cristiano carnal es un mundano perdiendo el tiempo en la iglesia. Los que van al cielo son aquellos que vivan por el Espíritu, caminen en el Espíritu, se deleiten en el Espíritu y vivan con Dios en el Espíritu. Esas son las personas que estarán en la presencia del Señor. Él sigue diciendo el capítulo 3, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Y brinco al versículo 5. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese bien, empezamos el capítulo 4 explicando un poquito la descendencia de los malos, originado por Caín. Hablamos en el capítulo 5 la descendencia de los buenos, de los santos, originado en Set. Pero ya en el capítulo 6, qué tristeza, ya no hay diferencia. Ahora los de Caín con los de Set ahora son las mismas cosas. Son la misma vergüenza. Ahora están practicando lo mismo. Ahora están unidos en torno al pecado. Por eso es que el versículo 5, fíjese ahora que ya en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, ya el Señor no hace distinción. Ya el Señor no hace diferencia. Porque ahora el mundo es una sola cosa. Ahora el mundo es un gran globo lleno de pecado. Ahora el mundo es un gran globo lleno de hombres perversos, de hombres malvados, de hombres que su corazón está inclinado a solamente el mal. Fíjense, mis hermanos, por cuanto los hijos de Dios se descuidaron, mire hasta dónde lo llevaron las hijas de Caín. Por cuanto los hijos de Dios no supieron resistir la tentación, no supieron marcar la diferencia, lo que se conoce como santidad, no supieron separarse del pecado. Fíjese hasta dónde lo llevaron las hijas de Caín. Ya ahora ya no se puede ver nada bueno. Ahora todo es malo. Toda la viña está podrida. Ya no hay manzana buena. Ahora toda la manzana está podrida. Porque la iglesia le ha fallado a su Dios moral. Porque los hijos de Dios fallaron. No fallaron los hijos de Caín. Entienda esto. No fueron los hijos de Caín que perdieron su camino. Fueron los hijos de Dios que perdieron su camino y se fueron al camino de los hijos de Caín. Eso se llama inmoralidad. Cuando el hombre cae en inmoralidad, pues sencillamente viene el juicio de parte de Dios. Para terminar, solo quiero dejarle claro 3 razones fundamentales para que no se les olvide. 3 razones fundamentales por las cuales vino el primer juicio de Dios sobre la humanidad. La primera razón, mis hermanos, que por el cual vino el juicio de Dios, vino porque los hombres ofendieron a ese Dios moral, por la ofensa a un Dios moral. Fíjese bien, y lo vuelvo a reiterar, no fue que los hombres dejaron de progresar, no fue que los hombres no hicieron casa, no fue que los hombres no trabajaron bien los minerales, no fue que los hombres no avanzaron tecnológicamente. No, todo lo contrario, hubo de todo. El hombre progresó en muchas maneras. El hombre hizo de todo, hicieron edificaciones, hicieron de todo, pero moralmente, esta es la parte que le importa a Dios, moralmente. ¿Cómo estás tú moralmente? ¿Cómo está tu vida? No, deja de estar mirando la cuenta bancaria, deja de estar mirando el carro, deja de estar mirando la casa, mira tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Proverbios 4:23 dice: y sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de ella mana la vida. Hay que revisar ese corazón. Tenemos que revisarnos ese corazón. Ya basta ya de condicionar a Dios por bendiciones. Ya basta ya de estar pensando que tenemos un Dios genio, que solamente está para darnos dinero. Este es un pensamiento posmodernista. Este es un pensamiento pagano.
Los hombres paganos inventan sus dioses para que sus dioses simplemente les prospere o les dé dinero o les dé recursos, pero ese Dios, ese falso Dios, no puede cuestionar sus vidas. Y en el momento le aseguro, si se pudiera hacer, porque esos falsos dioses ni siquiera pueden hablar, pero supongamos hipotéticamente que pudiese hablar un falso Dios de esos y simplemente cuestionar la vida de uno de estos hombres, le aseguro que ese Dios ya rápidamente lo hubiesen tirado al piso para partirlo, porque son madera y son yeso. Ese es el problema del hombre. El hombre no quiere que Dios le reclame su vida, pero déjeme decirle, mi hermano, que eso no va a pasar jamás. Dios es el dueño de la moralidad. Dios es el ser moral, ético y santo más elevado y más alto que existe. No hay manera que Dios no reclame santidad cuando Él es pura santidad. Entonces el primer juicio vino porque un Dios moral fue ofendido, porque un Dios moral fue ofendido por sus hijos, porque a sus hijos se les mandó no unirse a estas mujeres, a sus hijos se les mandó a marcar una diferencia, a sus hijos se les mandó a no imitar los pecados del mundo, a sus hijos se les mandó a vivir como Cristo, y ellos decidieron por otro camino. Otra razón que también trajo el primer juicio de Dios sobre esta humanidad es porque los hijos cayeron, los hijos de Dios, la descendencia de Set, cayeron en inmoralidades. Inmoralidad. ¿Qué es una inmoralidad? Una inmoralidad no es cuando tú le haces una ofensa a tu papá. No. Una inmoralidad no es cuando tú le haces una ofensa al sistema, o tú le haces una ofensa, no sé, a tus profesores. No. Una inmoralidad es cuando usted viola los mandamientos de Dios. Una inmoralidad es cuando tú afectas la moralidad de Dios, de un Dios santo. Cada vez que el hombre afecta la santidad de Dios, el juicio de Dios es inminente, porque Él es santo. Los hijos de Dios cayeron en inmoralidad, pero déjeme decirle que cuando cayeron en inmoralidad, fíjese, no ofendieron a las hijas de Caín, no ofendieron a la gente de su época, ofendieron fue a Dios. Pasaron muchos años después y el salmista David, confesando su pecado, David decía en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque es así, mis hermanos, nosotros pecamos es ante Dios porque es Dios el dueño de la moralidad, es el dueño de la verdad, es el dueño de la rectitud. Cada vez que esa rectitud es torcida, usted ofende a Dios. Los cristianos deberían empezar a pensar en esto cada día más. Hay cristianos que siempre están pendientes que el pastor no los vea. Hay cristianos que están pendientes que los hermanos de la iglesia no los vean. Hay pastores inclusive que están pendientes que los otros líderes no los vean. Pero en la privacidad muchas veces, qué vergüenza, en la privacidad es donde se dan los pecados más horribles de mucha gente que confiesa a Cristo. En la privacidad es donde la pornografía sale a relucir. En la privacidad es donde la masturbación sale a relucir. En la privacidad es donde las groserías salen a relucir. Los malos pensamientos, las maquinaciones para mentir al día siguiente. Es hora de ser santos en la privacidad. Porque hay uno que en esa privacidad donde nadie te ve, hay uno que sí te está viendo. Hay uno que sí no se está viendo. Hay uno que sí está mirando. Hay uno, como dice David en el Salmo 139, ¿a dónde me iré, Señor, de tu espíritu? ¿A dónde nos vamos a escapar, hermanos? ¿A dónde va a correr usted para que Dios no vea sus pecados? No puede correr, debe confesar, debe rendirse ya. Ya es hora de acordar la rendición con el Rey. Es hora de acordar los términos de rendición. Ríndase a Cristo.
Ríndase a Cristo, confiese sus pecados, apártese de ellos y empiece a vivir esa vida que Cristo le demanda. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la palabra. A mis amados jóvenes, a los jóvenes cristianos que me están escuchando, no ignoremos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mis jóvenes cristianos, la palabra de Dios dice, no unáis en yugo desigual. Es una tragedia. Es una calamidad unirte en un yugo desigual, unirte con alguien que no quiere servir a este Dios moral que usted reconoce estar sirviendo. Es una calamidad unirte a una persona que no tenga deseo por lo espiritual. Es una calamidad. Dios te quiere santo. Dios nos quiere santos. Él murió para que usted y yo fuéramos santos. Él dio su sangre, dio su vida para que usted y yo fuéramos santos. Y otra razón más por la cual vino el primer juicio de Dios sobre esta humanidad, que fue el acto del diluvio. Porque Dios observó que el corazón del hombre estaba decidido a vivir en la inmoralidad. Lo pudimos ver en el versículo 5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 6 es contundente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón porque a un Dios moral lo único que le puede afectar es que usted le falle moralmente. Le dolió en su corazón porque Él no es Mamón. Si fuera Mamón, el Dios de la riqueza, le hubiese dolido si usted hubiese perdido dinero, pero no le duele eso. Si Él fuera Dios Mamón, el Dios de la riqueza, le hubiese dolido que usted a lo mejor no ha conseguido trabajo. Si Él fuera el Dios Mamón, le hubiese dolido que a lo mejor la situación está difícil económicamente para usted. Pero el Dios que servimos no se llama Mamón, Él se llama Jehová, se llama Cristo, es Jesucristo y es un Dios moral. Por eso es que a Él lo que le dolió fue que el hombre pecara moralmente ante Él. Por eso, mis amados hermanos, lo que me toca en esta hora para concluir esta segunda parte de esta serie es animarle a que podamos volver a ese Dios moral. No descuide la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 38. Mas como en los días de Noé, así será su venida. Los días que el Señor va a venir, evidentemente van a ser días de un desastre moral. Y lo podemos ver, lo podemos constatar en el día de hoy. Podemos dar fe que cada día este mundo está sumergido en el pecado. El pecado avanza a un ritmo impresionante. La corrupción avanza a un ritmo impresionante. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que aún en ese mundo lleno de pecado, Dios está esperando que usted y yo libremos una batalla sin igual por una vida de santidad. No importa lo que vaya a suceder, no importa lo que nos vaya a pasar. Si usted y yo vivimos en santidad, Dios va a estar con nosotros. Hay recompensa para la santidad. Hay recompensa para aquellos que deciden vivir en pos de Dios. No piense que vivir en santidad significa que usted va a vivir en miseria o usted va a vivir en una ruina. Claro que no. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. El trabajo suyo y el trabajo mío es vivir como justos. No importa
Los que quieran correr al pecado, no importa lo que apresuran sus pies para pecar, no importa, como dice el salmista, no duermen si no han hecho pecado. Usted no se preocupe por ellos. Usted y yo debemos ser, como dice el Salmo capítulo 4, temblemos y no pequemos. Temblemos y no pequemos. Meditemos en nuestro corazón. Meditemos en nuestra cama. Meditemos por medio de la palabra de Dios. Apartémonos de toda inmundicia. Limpiémonos de toda contaminación. No importa si es usted solo. Si así tenga que ser usted solo, mi hermano, si me está escuchando. Viva en santidad delante de Dios. Viva en la verdad. Viva en la palabra de Dios. Porque el apóstol Juan nos decía en primera de Juan capítulo 2 versículo 1, y él decía: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tenemos toda una palabra de Dios, tenemos un libro inmenso, precioso, que es la palabra de Dios, que fue escrita no necesariamente para que usted y yo seamos ricos, no necesariamente para que usted y yo seamos prósperos materialmente, como lo mal enseñan en el día de hoy. La palabra de Dios nos ha sido dada para que usted y yo seamos santos para Dios. El versículo, simplemente les comparto Salmo 7, versículo 10, dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios. El Salmo 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. El versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Léalo en su casa para que usted vea. El 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Es decir, si usted y yo somos rectos de corazón, mi hermano, estemos tranquilos, estemos en paz. Tengamos la paz que solo Cristo puede dar, porque si estamos en la voluntad de Dios, mire, lo tenemos todo. Cuando Daniel estaba en la voluntad de Dios, mire, no hubo Nabucodonosor que podía con él. Cuando los 3 jóvenes estaban en la voluntad de Dios, entraron en un horno de fuego recalentado 7 veces y no se quemaron. Cuando Daniel estaba en la voluntad de Dios, fue echado al foso de los leones y los leones no pudieron comérselo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios está con los justos. Dios está con los justos, Dios pelea por los justos, Dios defiende a los justos y Dios abre puerta para los justos. Pero el versículo 11 nos da la otra cara de la moneda. El versículo 11 de Salmo 7 dice: Dios es juez justo y Dios está airado. Escucha bien, airado, enojado, bravo, molesto. Y Dios está airado contra el impío todos los días, cada día, cada 24 horas, cada 12 horas, cada segundo, cada minuto, cada semana, cada año. Dios está airado contra el impío, contra el pecador. ¿Por qué pasa todo esto? Porque Dios es un Dios moral. Porque Dios es un Dios moral. Esto es lo que queremos que usted entienda y usted conozca. Y ojalá, mi hermano, que cada palabra de esta serie pues realmente sirva para transformar su vida. Pero cuando digo transformar su vida, no me refiero que tenga simplemente una experiencia vacía, momentánea, sino transformar su vida para siempre. Que usted proceda al arrepentimiento, cambiar de camino, cambiar de vida, cambiar de mente y empezar a vivir para Cristo Jesús. Porque tenemos un Dios moral que fue capaz de destruir toda una humanidad completa. Fíjese, tremendo. Empezamos en la primera entrega, explicamos que Dios por un pecado expulsó a Adán y a Eva de su presencia, por un pecado. Y por los pecados de los hombres, en el Génesis capítulo 6, Dios aniquiló toda una humanidad completa. Niños, a jóvenes, adultos, todo aquello que ya le habían ofendido moralmente, Dios los aniquiló, ahogándolos en el diluvio.
en este momento. Noé y su familia fueron beneficiados por la gracia de Dios. Y si usted me pregunta en el día de hoy, en estos momentos, pastor, ¿en qué momento estoy yo ahorita? Yo te puedo decir, mi hermano, usted y yo estamos ahorita como Noé. Dios nos ha dado una gracia momentánea. La gracia para la gente de los días de Noé fueron 120 años, que fue el tiempo que tardó Noé en construir el arca. 120 años tuvo esa generación para proceder al arrepentimiento, pero ninguno se arrepintió. Pero usted y yo hoy tenemos una gracia también que el Señor nos ha dado para que procedamos al arrepentimiento, para que volvamos a Cristo, para que confesemos nuestros pecados, para que la iglesia de Jesucristo deje de estar haciendo reuniones para llenar de codicia a la gente, vendiéndoles bendiciones materiales. Tenemos un acto de gracia de Dios para que los pastores dejen de andar predicando de riqueza y de tantas tonterías y dejen de hacer tantos shows en los púlpitos y se dediquen a predicarle al pueblo de Dios que tiene que vivir en santidad. Esa es la gracia que usted y yo tenemos en el día de hoy. Pero no lo dude, mi hermano, esta gracia no va a ser para siempre. Tarde o temprano vendrá el Señor y lamentablemente si usted no está en santidad, usted no va a formar parte de esta iglesia que se va al cielo. Yo le animo en esta hora, yo le animo de todo corazón, vuelva al Cristo de la palabra, vuelva al Dios de la Biblia. No se deje engañar más, no se deje manipular más con estos predicadores de la prosperidad. No se deje engañar más en estas iglesias en donde le alientan más a imitar al mundo que separarse del mundo. No, mis hermanos, esa no es la iglesia que se va con el Señor. El Señor viene por una iglesia no rica. El Señor viene por una iglesia no próspera materialmente. El Señor viene por una iglesia no llena de diputados, ni de presidentes, ni de empresarios. El Señor viene por una iglesia santa. La esposa de Cristo va a ser una iglesia santa, una iglesia pura y sin mancha. Yo quiero ser parte de esa iglesia y lucharé, mire, contra lo que sea para ser parte de esa iglesia. Usted también tiene el privilegio, tiene la oportunidad de confesar su pecado, de buscar del Dios de la Biblia, de conseguir una iglesia en donde se predique la verdad, en donde se enseñe la Biblia, el Evangelio para salvación. Y así, mi amado hermano, así, mi amada hermana, le aseguro que nos veremos pronto allí en la presencia del Señor. En el día en que la iglesia se reúna con su Cristo, tratemos todo de estar allí, porque déjeme decirle que si usted se pierde esa reunión, mejor le hubiese sido no haber nacido. Padre, gracias te doy, Señor, por darme el privilegio de predicar tu palabra, Señor, tu palabra de verdad. Porque tú eres un Dios moral, aunque el día de hoy muchos no quieran hablar de ello. Porque tú eres un Dios que no tolera el pecado, aunque muchos no quieren tocar este tema para no afectar sus intereses económicos. Pero tu palabra, Señor, está allí y yo debo predicarla. Y tú me has mandado a predicarla y yo he asumido el reto de predicarla aun con el costo que sea, Señor. Padre, permito, Dios, que cada día podamos entender que tú, Señor, eres escudo para los rectos de corazón, pero tú eres un Dios juez justo que está airado contra el impío todos los días, Señor. No nos permitas, Padre, para este tiempo ser de aquellos que cometieron el mismo error que los hijos de los hombres en los días de Noé, cuando se unieron a las hijas de Caín, Señor. Permítenos, Padre, todo lo contrario. Permítenos ser de aquellos que estemos en Santiago 1:12. Permítenos
ser de esos bienaventurados que han soportado la tentación. Permítenos ser de aquellos, como dice el autor a los Hebreos, aquellos que hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, porque ciertamente no podemos negar que la carne es débil, pero tú también nos dijiste que el espíritu está bien dispuesto. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos cada día más de tu palabra, porque solo con tu palabra es que podemos resistir las tentaciones. Solo con tu palabra es que podemos caminar en santidad y podemos ser santos así como tú eres santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te glorifico y te doy gracias, no por mis méritos, porque no tengo ninguno, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les guarde, mis hermanos.